¿Recuerdan al diputado Gilbert Caro? El que fue detenido el pasado 11 de enero junto a su novia y también activista de Voluntad Popular, Stacy Escalona, acusado por el chavismo de posesión ilegal de armas y explosivos. El gobierno de Venezuela lo trasladó a una cárcel para presos comunes. La ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, confirmó la información a través de su cuenta en Twitter. Allí publicó fotografías del parlamentario opositor en el Centro para Procesados 26 de julio, ubicado en el estado Guárico, en el centro del país. Los familiares del también dirigente del partido Voluntad Popular habían denunciado la desaparición de este joven diputado, pues las autoridades no daban cuenta de su ubicación. Saludar en esta parte del programa en nuestros estudios en Nueva York a Javier Elaje, él es director jurídico de la Fundación Human Rights. Señor Elaje, Javier, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí, Javier. Javier, ¿cómo interpretar lo que ha ocurrido con este diputado? Es decir, existe la inmunidad parlamentaria, se le detiene, se dice que tiene armas, se le desaparece por más de 12 días, nadie da información. Es decir, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿No hay manera de hacerlo respetar? La señal para los diputados que son mayoría y que son de la oposición democrática que en este momento ocupa la Asamblea Nacional es clara, ¿no? Es de que si se oponen al gobierno, si forman parte activa del movimiento pro democracia en Venezuela, pueden ser encarcelados sin previo aviso, se les puede plantar armas en sus vehículos, pueden ser encarcelados ellos, sus novias, sus esposas, sus maridos, sin ningún debido proceso. Y es una señal que ahora es particularmente importante porque ya en el pasado, cuando la oposición era minoría en el Parlamento, hemos visto imágenes donde se le ha pegado físicamente, han dejado con ojos negros a María Corina Machado, a Julio Borges, y ahora que esa oposición es mayoría y que está limitada en su capacidad legislativa por una corte servil al Poder Ejecutivo que anula todos sus actos, además le están dando la señal de que el Poder Ejecutivo piensa ser implacable y meterlos presos el rato que les dé la gana sin ningún proceso, como lo están haciendo con el diputado Gilbert Caro. Javier, quiero darle la bienvenida en esta parte del programa porque quiero también tener su punto de vista. Luis Florido, él es diputado de la Asamblea Nacional, pero también es presidente de la Comisión de Política Exterior. Diputado Florido, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, un placer estar contigo por fin. Sí, hemos tenido una accidentada búsqueda. ¿Qué hacemos con Gilbert Caro? Es decir, ¿para qué sirve la inmunidad parlamentaria en Venezuela si a un diputado le sucede lo que a él? Bueno, Idania, yo lo que puedo decirte es que este es un caso que marca un antes y un después en torno a lo que significa el entramado institucional en Venezuela, que ante el mundo queda como que no somos una democracia que respeta valores universales. Te doy un ejemplo, la inmunidad parlamentaria es una institución global. Si tú vas a Burundi, saben lo que es la inmunidad parlamentaria independientemente de guerras que hayan tenido allí. En Centroamérica saben lo que es la inmunidad parlamentaria, pero especialmente en Venezuela sabemos qué es la inmunidad parlamentaria. Deyanira Nieves es magistrada del Tribunal Supremo. Su padre, David Nieves, fue beneficiario de la inmunidad parlamentaria siendo suplente. Eso es un detalle muy importante, era suplente y producto de su incorporación en el Parlamento se le permitió la liberación. En este caso, Gilbert Caro es un diputado sí suplente que estaba incorporado, que venía estando incorporado y que por tanto cumple con varias prerrogativas que establece la Constitución. Es decir, tiene derecho a, 1, tiene derecho a ser juzgado por el Tribunal Supremo. 2, tiene derecho a que se le respete, por supuesto, como tal su inmunidad y, por tanto, retenido en su casa, puesto a la orden del Tribunal Supremo. Y 3, tiene derecho a que se le califique la inmunidad
en el Parlamento Nacional. Es decir, presentados los argumentos por parte del Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional califica si mantiene o no la inmunidad parlamentaria de Gilbert Carro, si hay elementos de juicio suficientes para que sea enjuiciado. Fíjate cómo protege la ley a un diputado que no lo pueden, en teoría, no lo pueden meter preso. Ahora, ¿cuál es el mensaje que quiere enviar el gobierno con esto? Quiere enviarle un mensaje a todos los diputados para que sientan miedo de que cualquier acción u omisión que tengan puede pagarse con cárcel. Y un mensaje mucho más profundo al pueblo venezolano. Mira, nosotros metemos presos hasta los diputados. Entonces, un gobierno que no respeta, evidentemente, instituciones. Yo me he encargado, a nivel de la Comisión de Política Exterior y por mandato de la directiva, de difundir la noticia de Gilbert Carro a todos los países que son miembros de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Unión Interparlamentaria Mundial. Allí han ayudado distintos diputados de nuestra comisión y de otras comisiones. Y hemos tenido varios pronunciamientos de la Internacional Socialista. Estamos a punto de que se produzca un pronunciamiento que es muy importante de la Unión Interparlamentaria Mundial. Y hay varios parlamentos que ya comienzan a pronunciarse a raíz de la violación de la inmunidad parlamentaria de Gilbert Carro. Vuelvo a Nueva York y vuelvo con Javier Elaje. Javier, siendo la inmunidad parlamentaria una institución, ¿no tendría que haber una respuesta de otros gobiernos en relación a lo que está ocurriendo? Bueno, como ha tenido o ha podido haber pronunciamientos en torno a violaciones de derechos humanos que han ocurrido y hasta ahora nada ha pasado. Sí, lamentablemente es un deber moral de todas las personas y por tanto sus líderes que vivimos en democracia, es decir, los parlamentarios en todos los países de las Américas que viven en democracia, que son casi 30 países que viven en democracias liberales. No estoy contando ahí a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, ni Venezuela, que tienen gobiernos autoritarios competitivos, ni a Cuba, obviamente, que es una dictadura. Estoy contando al resto de los países desde Canadá hasta Argentina, que gobiernan democráticamente, que tienen diputados que representan a millones de latinoamericanos. Ellos deberían presentar las principales quejas en representación de la sociedad democrática latinoamericana, de los latinoamericanos que queremos democracia. Y el foro ideal para esto es obviamente la OEA, pero no solamente la OEA, puede ser la UNASUR, puede ser la CELAC, puede ser cualquier organismo internacional donde se congreguen democracias latinoamericanas. Lastimosamente, a lo largo de la crisis de Venezuela hemos visto mucha indiferencia de parte de sus pares continentales. Y lo que sí hay que rescatar dentro de esto es que ya hace unos meses, desde junio del año pasado, el secretario general de la OEA cambió el curso que le había dado a esa organización. El secretario general Insulza al hacer oídos sordos completos sobre la situación de la democracia en Venezuela, ha cambiado esa posición y ha pedido la activación de la cláusula democrática allí. Entonces es un primer gran paso del que se tiene que hacer eco la comunidad internacional. No se puede acabar eso, no porque haya cambiado el presidente de Estados Unidos y ahora eso esté en los titulares de los medios de comunicación. Podemos olvidarnos que hay millones de latinoamericanos como aquellos venezolanos hoy que están sufriendo bajo un gobierno autoritario, que es un gobierno que encarcela a los líderes de millones de venezolanos y que por tanto gobierna sin legitimidad. Hay que darle esa voz de apoyo a los venezolanos hoy, a cambio de que en el futuro ellos, en una sociedad democrática, puedan hacer algo similar, como lo hicieron Venezuela tradicionalmente en los años 70 con las dictaduras como la de Pinochet en Chile y al recibir muchos exiliados también de la dictadura comunista de Cuba. Ahora, uno no puede entender que ocurriendo esto en Venezuela con un parlamentario que tiene inmunidad parlamentaria, ya que mencionaba Javier Elaje a UNASUR y los presidentes mediadores estén proponiendo en este momento una nueva hoja de ruta para negociar entre gobierno y oposición. ¿Cómo entender esto, diputado Florido? Bueno, eso digamos que produce en el caso nuestro una mayor desconfianza para cualquier propuesta
de diálogo que se haya hecho. Tal cual como tú lo has dicho, el diálogo anterior fracasó, se incumplieron varias cosas. En esta oportunidad, y lo quiero decir por primera vez en los medios, yo tuve comunicación con varios de los presidentes enviados por la UNASUR e incluso con su secretario ejecutivo de la UNASUR para que se abocaran al caso de Gilbert Caro. Se lo planteamos tal cual: mira, esto es un caso muy grave, esto es un caso donde está involucrada la inmunidad parlamentaria y donde debe respetarse. Fíjate, llegar al nivel de humillarlo con esas fotos que salieron ayer, yo creo que es otro nivel al que pasa el gobierno. Y ellos me manifestaron, los distintos presidentes, su preocupación por este caso y que evidentemente se iban a abocar. A Gilbert Caro lo tuvieron desaparecido 12 días y después aparece en una cárcel, además en una cárcel sin juicio, sin casos, sin un tribunal que lo avale y mucho menos el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso creo que esto es un hecho muy grave. Ahora, tal cual como tú lo has dicho, de cara a una nueva propuesta, ¿cómo tenemos nosotros credibilidad en una nueva propuesta si en la propuesta anterior incumplen y en la posibilidad de vender esta nueva propuesta incurren en este tipo de violación a nuestros derechos, a los derechos de los venezolanos, a los derechos de los diputados, que al final los diputados somos expresión del pueblo? Mira, la inmunidad parlamentaria no nos los da el gobierno, no nos los da el funcionario, no nos los da un tribunal supremo ni ningún tribunal de la República. La inmunidad parlamentaria nos la da el pueblo, que nos entrega esa prerrogativa para que podamos actuar con amplitud de funciones. Ahora, Javier, ¿puede plantearse una nueva hoja de ruta, una nueva negociación, ya no solamente con los presos políticos, sino con violaciones de inmunidad parlamentaria? ¿No tendría que ser una condición con qua non? Bueno, hay quien señala que tendría que haber sido desde el principio la liberación de los presos políticos para poder sentarse a negociar oposición y gobierno de Venezuela. Pero ahora, además, hay estos agravantes. De acuerdo. Tanto el caso de los presos políticos, que actualmente suman alrededor de 126 presos políticos, de los cuales unos 15 o 16 son del partido Voluntad Popular, incluido su líder Leopoldo López, ahora Gilbert Caro, John Goicoechea, también recordemos un líder importante, opositor, preso, continúa actualmente. Entonces son muchos los líderes de la oposición que están presos. No son, por tanto, presos políticos, son simplemente porque actuaron con criminal no son presos políticos porque hayan actuado criminalmente con motivación política, como por ejemplo el preso que perdonó el presidente Obama hace un tiempo, ¿no? Él actuó criminalmente, reventando bombas, porque estaba motivado políticamente. Esa es una especie de preso político. Todos estos presos en Venezuela son presos de conciencia, son presos que o le han sembrado pruebas falsas, como el caso de Gilbert Caro. Es una prueba absurda decir que encontraron armas militares en su vehículo. Imagínense el último golpe de Estado exitoso que se produjo en Venezuela, fue producido por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, y no lo hizo él solo. Lo hizo con su compañía, con su unidad militar, que se alzó en armas y intentó el golpe de Estado. Bueno, no fue un golpe fallido, pero sí levantó por la vereda. Los golpes los tienen que hacer los militares y tienen que hacerlos con sus armas o a través de negociación ejerciendo la fuerza dentro de las fuerzas militares, como hicieron en Chile cuando se logró la transición, en que los militares de la Fuerza Aérea se le pararon al general Pinochet y le dijeron: tiene que reconocer los resultados del referéndum. Es decir, es así que se hacen los golpes. No los hace un diputado con armas en su auto, con un arma en su auto cuando está con su novia. No tiene sentido, es absurdo, pero es el tipo de casos que se han vuelto la regla, lastimosamente, en Venezuela bajo este gobierno autoritario. Entonces, sí es muy importante que el resto de la oposición, que la Mesa de la Unidad en general tenga esta lista de presos políticos y de políticos que son presos de conciencia, como Gilbert Caro, como Leopoldo López, como John Goicoechea, etcétera, los tenga como primer punto de la negociación, como dice usted, como condición sine qua non, sin la cual no se puede proseguir un proceso de negociación. Es decir, Claro. Venezuela no quiere
libertad nada más formal, sino una libertad para sus presos políticos, ¿no? Sí. Javier, voy a despedir a Luis Florido, recuerdo, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Política Exterior. Diputado, gracias por estar estos minutos con nosotros. Muchas gracias, Dani. No, gracias a usted por estar aquí, pero no quiero despedir a Javier Elaje sin preguntarle su opinión en relación a este ambiente entre la prensa, los medios y el nuevo presidente de los Estados Unidos. Es decir, el fin de semana los ha calificado de las personas más deshonestas que existen, aunque hoy, digamos que el nuevo vocero de prensa ha bajado el tono, cambió un poco, pero me gustaría tener tu impresión. De acuerdo. Bueno, hay que separar primero el talante autoritario de ciertos líderes con su capacidad real de tornar autoritario un país, ¿no? Y para un poco recapitular, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua han tenido líderes de poder ejecutivo con el mismo talante autoritario de Trump, pero que además han podido erosionar, a tomar completamente el poder judicial, perseguir judicialmente a medios independientes, etcétera, ¿no? Dentro de una segunda categoría están líderes como Cristina Kirchner, por ejemplo, o como Martinelli, que en sus países, sin llegar a tornar sus países en autoritarios, ejercieron también una política intolerante hacia la prensa, un tono de sus voceros intolerante hacia la prensa, etcétera. Eso es lo que se ve lastimosamente de la administración del presidente Trump y que comienza con él, ¿no? Con la manera en que se refirió a CNN la vez pasada, a BuzzFeed, y eso mismo se vio el sábado. La buena noticia, es que esperemos que se vuelva la constante dentro de esta administración, es que hoy en la conferencia de prensa que usted mencionaba, durante alrededor de una hora, el vocero de Estados Unidos, sí, de la presidencia de Estados Unidos, sí tuvo una actitud mucho más amigable, respondió preguntas, etcétera. Esperemos que ese tono civil y importante de Estados Unidos, histórico, en el que da un ejemplo al mundo de llevar la política de manera civil y de respetar a la independencia de la prensa, esperemos que eso siga siendo la constante. Pues ojalá y así sea. Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation. Javier, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, por la labor que realizan y hasta la próxima. Con mucho gusto estaré por aquí. Seguro que sí. Muy buena tarde para ti.